Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la nueva clase recién estrenada de coches deportivos GTX. ¿De acuerdo? Esta es una categoría muy especial porque son todos coches clásicos, en su mayoría fueron diseñados para Le Mans y son muy poderosos, tienen muchísimo torque, mucha potencia debajo del capó. Y aunque se conducen bastante bien, la mayoría de los coches disponibles en esta clase, que por cierto que hay muchísimos de dónde escoger, la verdad es que tienes que practicar bastante. Voy a usar el Mazda RX-7 del 91 que ves en pantalla, que me parece que es el segundo mejor coche disponible para ganar carreras. Y por cierto, estoy estrenando un traje ignífugo de carrera nuevo con el desafío de Logitech, que la verdad me gusta mucho el diseño, y también subí hace poco a Prestigio 2 como piloto, así que eso también me complace mucho compartirlo con ustedes porque habla de toda la experiencia, de toda la cantidad de carreras que he hecho y que estoy compartiendo con ustedes, así que seguiremos subiendo en experiencia y seguiremos subiendo también en dominio del juego y todo eso y todo lo que vaya aprendiendo, todo el conocimiento técnico también lo seguiré compartiendo con ustedes, mi comunidad de correlones en YouTube. Entonces, bueno, vamos a iniciar la carrera en la posición 20ª de la parrilla. Las condiciones son bastante complicadas porque hay muchísimo corredor que aún no entiende cómo dominar la aceleración de estos coches. Y de eso precisamente es lo que quiero hablar. Para poder controlar a la perfección estas bellezas, tienes que aprender a regular la presión que ejerces en el gatillo del acelerador, porque tienen muchísimo poder, mucho torque, sobre todo en las curvas. Tienes que graduar esa potencia, porque de lo contrario las gomas van a patinar y te vas a ir fuera del asfalto. Esto ya lo he compartido con ustedes muchas veces y esto realmente aplica para todos los coches en todas las clases. Cuando salgamos de esta locura, estos choca-choca, mira nada más allá, voltearon a uno, lo pusieron a trompear y ahí oprimo pausa para ponerme en transparente y evitar una colisión directa. Eso es algo que estoy empezando a aplicar ahora en las carreras. Cuando me veo que cuando se me viene encima un corredor, ya sea de atrás o hay alguien adelante que me va a trancar el paso, oprimo pausa para que el coche se ponga en transparente y así poder superar ese obstáculo y seguir corriendo sin mayores complicaciones. O cuando me viene un choca-choca por atrás, también me pongo en pausa para que la persona me sobrepase y luego poder adelantarlo luego y sorprenderlo en otra curva. Ok, señores, ya estamos adelantando y estamos ya en la posición 7ª de la parrilla. Qué impresionante escalada, y tiene que ver muchísimo con lo que les estoy diciendo. Repito, si no controlas adecuadamente o de manera eficaz la aceleración de estos coches, la vas a pasar muy mal. Entonces, te voy a dar unos segundos para que escuches el motor de nuestro RX-7 y así puedas tener una idea de cómo gradúo yo dicha aceleración en las curvas. Escuchen aquí. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? Oprimo de forma gradual el gatillo del acelerador, lo voy presionando poco a poco para que la escala de aceleración vaya en ascenso conforme vaya saliendo de la curva. Yo espero que me pueda explicar adecuadamente para que ustedes entiendan el punto. Uy, mira, y ahí me saca el corredor, me sacó fuera. A propósito, porque les estaba diciendo también que en esta categoría, bueno, en todas, ahorita está pasando que hay muchísimo tóxico en carrera, pero es lamentable. Y cuando te chocan en esta clase particular, también hace que la situación se ponga todavía más difícil, porque claro, estamos tratando de controlar la aceleración y aparte te empujan para tratar de sacarte. Entonces eso pues hace que sea aún más difícil, ¿no? Poder salir adelante con el dominio del coche. Pero bueno, he logrado soportar el castigo y ahora estamos ocupando la 6ª plaza de la parrilla. Me estoy acercando al corredor que intentó sacarme en la curva previa y ya estoy ahí a rebufo y voy a sorprenderlo por la parte interna de la salida de esta curva, ahí dándole un pequeño toquecito, recordándole que la pelea no ha acabado y que vengo yo allí metiéndome para que no tenga posibilidades
de hacerme otra maniobra sucia, ya que están estos dos corredores también peleándose, tratando de sacarse, no saben qué hacer, se quieren poner a trompear uno con el otro, y aprovecho esa pequeña ventana para también arrebatarles allí el dominio del podio, que no lo merecen. Y ahora estoy en la tercera plaza de la parrilla, ya estoy metido en la punta. Son 8 vueltas en Mugello, de las cuales estamos a punto de concluir la segunda, y los dos líderes, el corredor Sugar Pug 88 y el corredor BRD 18 Bomb, los dos están penalizados. Uno tiene una penalización de 1 segundo 600 y el otro tiene una penalización de 1 segundo 100. ¿Por qué se dan las penalizaciones? Más allá, en esta categoría, ¿no? Estoy hablando de esta clase. Más allá de los contactos excesivos que se están dando de forma, bueno, alocada. También es porque al no poder controlar adecuadamente la aceleración de los coches, te ves propenso a salirte de los límites de la vía y explorar más allá de los límites de los pianos, obviamente tratando de conseguir espacio para controlar dicha aceleración. Y por supuesto eso se traduce en penalizaciones por sacar las gomas fuera de la carrera. Entonces vuelvo y repito, importantísimo poder practicar lo suficiente para entender el coche que vas a seleccionar para competir, y no importa cuál. Por supuesto, yo te recomiendo el RX7, a pesar de que es un coche complejo, porque tiene muchísima aceleración y es un coche veloz, es un coche rápido, así que es bastante bueno, También te recomiendo, y me parece que incluso de toda la línea, de toda la gama de coches disponibles en la clase, definitivamente el Audi Quattro clásico GTX me parece que es el coche idóneo para quien no quiera sufrir tanto con el control de la aceleración, porque recuerda que el Audi es tracción total y por lo tanto aplica un poco más de tranquilidad, un poco más de confianza a la hora de tomar las curvas. Ahora sí, señores, estamos concluyendo la tercera vuelta de las 8 y los dos corredores líderes se les está sumando cada vez más penalizaciones porque están saliéndose de los límites de la pista. Así que nosotros estamos aprovechando allí esa disminución de ritmo y esos problemas. Tengo que intentar hacer todo lo posible por acercarme lo suficiente para aprovechar esa ventana de penalizaciones que tengo allí. Otra cosa también que tienes que tener en consideración es que estas carreras son de resistencia. Hay unas que son de hasta 11 vueltas y así que va a ser obligatorio entrar a boxes. Están usando todos los coches unas gomas de carrera vintage, unas gomas de carrera clásicas, pero que se desgastan también. Entonces, no son como las deportivas en las otras categorías. Estas se desgastan como si estuviesen usando gomas intermedias de carrera modernas. Entonces, vas a tener que entrar a boxes y eso también lo tienes que planificar con anticipación. Estar pendiente y vigilante del diagrama de desgaste de gomas en la parte inferior al lado del tacómetro para que puedas saber más o menos cómo va la situación. O si no, utiliza la telemetría si la sabes usar para ir viendo en porcentaje cuál es la caída de ese desgaste en cada curva, o mejor dicho, en cada vuelta. Así que, señores, ahí están los dos líderes, cada vez perdiendo más rendimiento. Tenemos a la segunda plaza a un poco menos de 5 segundos por delante. Ahí los estoy viendo en el minimapa en la parte inferior izquierda de la pantalla. Mira nada más como poco a poco les estoy descontando, pero ellos tampoco van en bicicleta. Así que la situación va a ser muy difícil, está muy complicado poderlos alcanzar porque a pesar de que tienen allí varias penalizaciones encima, la verdad es que tienen un dominio del coche bastante razonable, lo suficiente como para que no se me haga fácil poderlos alcanzar en esta vuelta. Así que creo que yo voy a extender una vuelta más, a pesar de que me va a saltar ahorita la alarma de desgaste mínimo. Voy a extender la vuelta y a sacarle un poco más de uso. Ahí está la alarma. Voy a sacarle un poco más de uso a las llantas. Y ahí están los dos líderes entrando a boxes en este momento, así que voy a hacer el rebase, me voy a poner en la primera plaza para extender un poco más la vida útil de estas llantas, que creo que me soportan, sobre todo las traseras, que es de donde viene más que todo el empuje, porque este coche, el RX7, es tracción trasera. Y bueno, vamos a ver cómo se porta, La intención es tratar de conseguir la máxima longevidad del nuevo compuesto de llantas para el cierre de la carrera. Ya queda muy poco, estamos ahora recorriendo la quinta vuelta de las 8
Y tenemos acá a la última posición, la 18ª, a bordo de una Ferrari Boxer Berlinetta, que también está batallando allí con el coche. Y es una lástima porque también es un coche que a mí me fascina, ya ustedes lo saben. Es uno de mis favoritos de estos años. Y lo tengo incluso modificado para clase R, que muy pronto, ahora que regresó la clase R a los eventos de abierto, entonces voy a volver a sacarlo para ejercitar allí esa potencia y ver cómo me va. Ahora sí, señores, estamos tratando de dominar el coche y ahora sí me están castigando las gomas. Ahí se me tambaleó, ya tengo muy poca adherencia. No estoy en crítico aún, se controla bastante bien, no ha perdido tanta velocidad, pero allí sí ya me salta la alarma de desgaste moderado, sobre todo en la goma delantera izquierda, que es la que ha sufrido más. Pero estamos ya muy cerca de entrar a boxes y ahí estoy viendo a los dos corredores que estaban dominando el circuito anteriormente, Sugar Put y BRD, se están acercando allí, están a 11 segundos por detrás, y el otro corredor de nombre Psycho 80 está allí también a 10 segundos a la espera y probablemente va a entrar a boxes junto conmigo. Él también extendió allí una vuelta adicional, así que inmediatamente seleccionamos las llantas de repuesto y omitimos poner combustible porque ya tengo suficiente para terminar la carrera. Ahora los dos corredores que habían estado dominando el circuito me acaban de adelantar y ahora regresan a la punta, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por conseguir un ritmo de carrera favorable para poder llegar al final y ver si tenemos chance de meternos en esa ventana que tiene allí de penalizaciones, me refiero, que tienen allí los dos líderes de la carrera. Aquí está el corredor, uno de los tóxicos que me había sacado también, me había sacado las canas verdes unas vueltas atrás y logro hacer el adelantamiento sin problemas. Ha tenido muchísimos inconvenientes allí, afortunado que no tiene dominio, no tiene experiencia con el coche, así que ya muy pronto volvemos de nuevo a la tercera plaza para meternos en la pelea del podio, pero no va a ser sencillo porque me tienen una ventaja ambos de más de 6 segundos por delante, así que tengo que exprimir todo lo que pueda darme el RX7 para tratar de descontar más tiempo y ver si me puedo meter en la ventana, que ya hemos hablado bastante de las penalizaciones. De hecho, si siguen cometiendo errores y siguen penalizándolos, vamos a tener una ventana todavía más amplia, más chance de poder meternos allí y quién sabe si hasta ganar la carrera. Así que ya estamos concluyendo la sexta vuelta de las 8 pautadas en Mugello con un desempeño fenomenal. Por ahora estoy bastante conforme porque hemos aguantado y hemos subido desde la 20ª posición hasta la punta. Se dice fácil, pero hay que poner bastante empeño, Así que, señores, ya estamos entrando aquí en la curva previa a la recta de las emociones. Vamos a entrar en la penúltima vuelta del circuito y creo que voy a adelantar un poco la carrera para ver el final. Y efectivamente, señores, ya estamos en la última vuelta aquí en Mugello. Estamos acercándonos peligrosamente a los dos líderes que han perdido bastante rendimiento y de hecho han cometido aún más errores y los han penalizado todavía más, lo cual nos da a nosotros una ventaja mayor para tratar de meternos allí en la punta y posiblemente ganar la carrera. Por ahora tengo la victoria si no cometo errores aquí en la salida de esta transferencia. Mira nada más el tiempo allí en la tabla. El líder tiene una penalización de 5 segundos 100 milésimas y la segunda plaza tiene una penalización de 3 segundos 100 milésimas y estoy por debajo de la marca de las penalizaciones de ambos. Así que mira nada más, entramos en la recta de las emociones pisando a fondo el acelerador para que no se me escapen y consigo cruzar la meta y consigo la victoria, señores. 18 posiciones escaladas desde la largada. Sí, qué belleza de coche, la verdad lo recomiendo con los ojos cerrados. Y el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 51 389 milésimas. La verdad es que vale mucho la pena este coche. Y voy a guardar mis reglajes en la biblioteca para que tú también puedas usarlos y te beneficie un poco, te ayude un poco en
la carrera. ¿Qué más puedo pedir? Nos vemos en la próxima, correlones.